Juan capítulo 9, continuamos obviamente la historia de Jesucristo. La semana pasada vimos una historia muy conocida, es cuando Jesús le perdona la vida a la mujer adúltera. Y ahora vamos a ver una sanidad de parte de Cristo. Jesús sana a un hombre ciego. Ahora, lo impresionante de esta sanidad es que sanó a un hombre que nunca había visto en su vida. O sea, el mismo ciego dice que desde el principio no se ha oído que se sane a un hombre que había nacido ciego. Bueno, la Biblia dice también que lo hizo. ¿En qué día piensa usted? ¿Qué día de la semana? El sábado, el día de reposo. Jesucristo enseñó que es bueno o debe hacer el bien en el día de reposo. Bueno, también vemos en este pasaje una explicación de las enfermedades y el sufrimiento. Mucha gente hoy se pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay enfermedades? Pero también vamos a ver la importancia y el propósito de los milagros. Ahora veremos también una vez más la deidad de Cristo siendo afirmada por el hecho de que Cristo recibe adoración. Ahora, si ves el versículo 1, vemos primeramente esa sección, del 1 al 5, el misterio de un hombre ciego. Dice el versículo 1 así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué dice, hermanos? De nacimiento. Nota que dice que Jesús pasó por ahí. No fue por coincidencia que Él pasó por ahí. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas tiene un propósito. Recuerde que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos al Señor, los que le amamos según sus propósitos. Ahora, la Biblia dice aquí que Él pasó por ahí, un día de reposo, le vuelvo a recordar, y vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, la ceguera en la Biblia es causa de mucha aflicción. Ahora, vivimos en tiempos, obviamente, donde ha avanzado mucha la tecnología. El gobierno ayuda a los cieguitos. El gobierno tiene fondos, hay muchas caridades para ayudar a los que no pueden ver. Ahora sabemos que es una incapacidad. En los tiempos de Cristo una persona ciega era considerada una carga. Hoy en día, como les menciono, hay escuelas de braille. El braille es un método de leer con sus dedos, con las puntas de los dedos. Usted nada más puede viajar o visitar ciertos edificios del gobierno y todos los salones, todos los cuartos tienen un letrero y usted puede ver que tiene el braille ahí. Todos los bancos tienen braille. Es más, todos los bancos tienen una entradita para unos audífonos para que el cieguito pueda escuchar las transacciones. Usted puede caminar por las calles y ahora usted escucha bocinas donde le dicen al cieguito que puede pasar y no puede pasar. Es más, les dan hasta un mascota, un perrito, ¿no? Un perro que les guía y les ayuda. Hace más de 25 años costaba más de $3,000 conseguir Biblias. Hoy hay organizaciones que hacen Biblias para los cieguitos gratuitamente. Vemos que hay muchas ayudas para los que no pueden ver y es una bendición para ellos. Y es más, les dan hasta trabajo. Pueden contestar teléfonos, pueden hacer cosas rutinarias con sus manos, pero en los tiempos de Jesucristo no había nada de ello. Nació un muchacho enfermo o incapacitado, decían, pues es una carga, no puede ir al campo a trabajar, no puede valerse por sí mismo. Entonces, ¿qué hacían con ese muchacho? Bueno, según la Biblia, este ve lo que dice, que lo ponían a él para que él mendigara, como vimos allí en donde acabamos de leer, ahí en el capítulo 9, dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba? ¿Y qué dice ahí? Mendigaba. O sea, era lo único que podía hacer este hombre. Ahora, mira la pregunta que hicieron sus discípulos en el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note la mentalidad de los discípulos de Cristo. Obviamente conocían al ciego, tal vez lo habían visto por mucho tiempo, y decían, pues este nació ciego. Y la pregunta surge, ¿por qué es ciego? ¿Quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? Ahora, tenían en mente ellos, o tenían la idea de que los hijos pagaban el pecado por los padres. Y vean lo que dice en la Biblia. Si vemos ahí al final, hasta dar la vuelta ahí en la hoja, en el capítulo 9, note lo que dicen los fariseos de este hombre en el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo. ¿En qué dice ahí? De todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros. Aquí los religiosos están señalando al ciego. Le dicen, tú naciste en pecado. ¿Por qué le dicen que nació en pecado? Porque había nacido ciego.
Entonces pensaron, este nació ciego y nació como producto del pecado. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que este hombre nació como producto del pecado? Bueno, el Señor Jesucristo responde ahí mismo en el versículo 3. Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces vemos aquí la respuesta de Cristo, es que no. Este hombre no es ciego porque sus padres pecaron, ni porque él pecó. Simplemente fue la voluntad de Dios que él naciera ciego para este preciso momento, para que se demostrara el poder de Dios en él. Ahora, aquí vemos una cosa muy importante, que el sufrimiento no siempre es producto de algún pecado. Porque mucha gente enseña esto, si quieres que te vaya bien, si quieres prosperar, si quieres tener mucho dinero, simplemente haz lo que Dios dice y tú vas a ser rico, no vas a ser enfermo. O alguna gente hasta dice, si tú estás enfermo es porque estás en pecado. Y esta gente hasta se atreve a decir que la gente que padece de alguna enfermedad como el cáncer, la artritis o algo así, algo crónico, dicen de seguro es por un pecado que hizo. Pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña claramente que el sufrimiento muchas veces es un misterio para nosotros y no lo vamos a comprender hasta que lleguemos al cielo. Solamente veamos el ejemplo de Job. Job había pecado y si usted lee lo que dice el capítulo 2, dice que él fue castigado sin causa. O sea, no hubo razón y yo estoy seguro que Job no lo entendió hasta que se murió. Vaya conmigo a Job 14:1. Note lo que dice la Biblia, que el sufrimiento es general. Todo hombre en la tierra sufre. No hay ni una persona en la tierra que no vaya a sufrir. Así que no podemos decir que si usted está sufriendo es por su pecado. Y tampoco podemos decir que si usted vive para Dios o hace lo que Dios quiere, usted va a parar de sufrir. ¿Ha escuchado usted a alguien decir pare de sufrir? Eso no es lo que la Biblia enseña. Note lo que dice ahí en Job 14, versículo 1. Dice la Biblia, el hombre nacido de mujer, corto de días, ¿y qué dice la siguiente frase? Y hastiado de sinsabores. Está diciendo que la vida está llena de sinsabores, está llena de penas, está llena de dolores, está llena de cosas que nos van a venir, que nos van a causar tristeza y lamento. En Eclesiastés 2:23 dice, porque todos sus días no son sino dolores. Todos los días del hombre tiene dolor, dice la palabra de Dios. Ahora la Biblia dice que los cristianos también se enferman. Porque mire, esta noción de que los salvos, los que son hijos de Dios y los que están fieles a Dios, no se enferman, eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Si usted quiere escribir esto en 2 Corintios 12:7, vemos que Pablo mismo se enfermó. El apóstol Pablo, el hombre que sanó a muchos, se enfermó. En Filipenses, él menciona a un hombre llamado Epafrodito que se enfermó. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, él dice que Timoteo estaba enfermo, tenía enfermedades del estómago. Pero después dice que en 2 Timoteo 4:20 menciona a Trófimo, otro colaborador de él que era enfermo. Ahora vaya conmigo por favor a Romanos 5:12. Aquí nos enseña la causa principal del sufrimiento es por el pecado. El pecado entró por medio de un hombre llamado Adán. Y ahora a causa de Adán entró la muerte. Adán fue creado perfecto y él se supone que si hubiera obedecido al Señor, no hubiera sido echado fuera del huerto y él permaneciera vivo para siempre. Pero como él salió, la promesa de Dios es que ciertamente, ¿qué? Moriréis, ciertamente iba a morir. Dice así en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, usted sabe que usted y yo nos estamos muriendo ahorita mismo. Estamos envejeciéndonos. Al pasar el tiempo nuestras células se están deteriorando y estamos cada vez envejeciendo. Hay dolores, dice la Biblia, que vienen dolores a los huesos, dolores a la cabeza por ya el cansancio, se nos está cayendo el pelo a algunos de nosotros. Y dice la Biblia, Pablo dice que el hombre exterior se va desgastando, se va acabando. Entonces un día usted va a tener alguna enfermedad crónica y esa misma tal vez le puede llevar a la muerte. Entonces es absurdo decir que los cristianos no sufren. Entonces nunca deberían morir. Ningún cristiano debería haber muerto. Pero en la Biblia vemos cristianos muriendo. Una mujer llamada Tabita murió. Es más, Pablo les escribe en Tesalonicenses, les da esperanza diciendo los que mueren en Cristo algún día los vamos a ver.
Y quiero decirle que la razón del sufrimiento muchas veces solamente porque la vida es frágil. ¿Es frágil la vida? Sí. Pero también por las leyes naturales. Había un rey en la Biblia que él se cayó de la ventana, Ocosías. Y bueno, la Biblia dice que a causa de esa caída, él murió unos días después. O sea, hay gente que se va a morir por algún accidente. Eso es parte de la vida. Pero también sí, la Biblia aclara que hay gente que se muere a causa de su pecado. Usted puede leer lo que dice 1 Corintios, dice que muchos hermanos duermen y están muertos porque ellos pecaron contra Dios. Pero también ahí nos enseña que hay quienes van a morir por voluntad de Dios. Ahora, yo no estoy yo en posición en decirle que no se debe usted desanimar o ponerse triste cuando muere un ser querido, especialmente una criatura, un niño. Pero muchas veces por la misma voluntad de Dios se muere un niño, se muere una madrecita y deja a sus hijos solos, se muere un papá. ¿Qué debíamos hacer durante ese tiempo? Bueno, la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Debemos aprender a confiar en el Señor. Él sabe lo que es mejor y para eso nos dio una iglesia para consolarnos y ayudarnos unos a otros. La mujer que se queda sin esposo no se debe sentir desamparada. Si tiene un padre que le va a ayudar, qué bendición. Si hay hermanos que le echen la mano, qué bendición. Pero debe saber que hay una iglesia que le ama, que ora por ella y que le va a echar la mano en cuanto pueda. Así que vemos que el sufrimiento es parte de la vida. No quiere decir que cuando una persona vive bien no va a sufrir. ¿Qué digo de Jesucristo? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y es lo opuesto a decir, cuando llegues a Cristo, todos tus problemas se te van a ir. Eso no es verdad. Al contrario, conforme usted le entre más a las cosas de Dios, va a levantarse Satanás como león rugiente y va a buscar siempre devorar y destruir su familia. Y muchas veces Dios mismo lo va a permitir para probarle, para ver si usted es un cristiano verdadero. Bueno, regresando ahí a Juan capítulo 9, vemos que Jesucristo le dio esta tremenda respuesta, que no fueron los padres los que pecaron, ni tampoco él pecó, sino que fue por voluntad de Dios para que él sea glorificado. Ahora, si usted ve en la Biblia, el estar ciego o vivir en tinieblas es muy a menudo utilizado como un ejemplo del hombre perdido. La Biblia nos enseña que el hombre perdido está ciego, no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Es más, vea lo que dice el versículo 39. Jesucristo usa esta historia o este milagro para una representación espiritual de los que no creen en Él. Dice así en el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que, ¿qué dice hermanos? No ven, mire, vean, y los que vean sean, ¿qué dice ahí? Sean cegados. Note que está usando el Señor el ejemplo de un ciego para dar una analogía de una persona que está espiritualmente ciega. Uno que no entiende el evangelio y no ha sido salvo. Vaya conmigo a Efesios 4:18. Nos dice la Biblia que usted y yo, antes de ser salvados, ser perdonados, estábamos entenebrecidos, o sea, ciegos, y no teníamos el entendimiento de la palabra de Dios. Efesios 4:18 dice la Biblia de esta manera. Teniendo, ¿qué cosa, hermanos? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, mire, por la ignorancia que en ellos hay, mire, por la dureza de su corazón. Esta es una persona incrédula que no ha entendido, está ciega. Dios dice a una persona que no es salva, es una persona ciega. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4. Nos enseña este pasaje que muchas veces el diablo ciega a la gente con sus mentiras. Satanás es el padre de mentiras y lo que hace es que toma algo. Tal vez puede tomar a la religión, algo bueno, un pasaje fuera de contexto, para cegar a la gente de no conocer la verdad. 2 Corintios 4, dice del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice el 4, mire, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermanos? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos aquí el diablo envuelto en la falsa doctrina para que la gente no pueda ver o entender el evangelio, o sea que lo ciega. Y para que la persona ya no esté ciega, el siguiente versículo nos dice así, del versículo 6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz.
es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que es el Evangelio el que debe resplandecer en nosotros para que podamos ver. Un ciego lo que necesita escuchar es el Evangelio de Cristo. O muchos saben la historia de Cristo, pero no saben por qué murió. Muchos a veces entienden la historia y el concepto y dicen, pues es que vino a enseñarnos a morir. Vino porque nos amó, pero no entienden que Cristo vino a pagar y cargar con nuestras iniquidades y nuestros pecados y resucitó para darnos la salvación. Ese es el Evangelio, esta es nuestra salvación. Entonces vamos a ver, regresando ahí a Juan, vemos que están diciendo, pues ¿por qué está este ciego? ¿Quién pecó? Bueno, el Señor dijo, no, nadie pecó. Después el Señor da una tremenda declaración en el versículo 5. Dice así, entre tanto que estoy en el mundo, mire, luz soy del mundo. ¿Y qué hizo después? Dice la Biblia que él tomó, escupió, tomó un poco de lodo y lo untó, lo puso en los ojos del hombre y le dijo, ve a lavarte en el estanque. Y aquel hombre fue, después de que se lavó, la Biblia dice que él volvió, ¿qué? Viendo. Ahora Jesús a ese momento ya se había ido. Simplemente escupió. Veamos qué sencillo es ese milagro. No hubo relámpagos, no hubo escándalo. Y usted nos enseña algo muy importante, que no hay un patrón que el Señor Jesucristo se limita. O sea, hay veces que Él ni siquiera tuvo que ver a la persona que estaba enferma. Un centurión vino a pedirle ayuda a Jesús y Él dijo, él ya está sano, vete. En otra ocasión vino una mujer cananita y dijo, está sano tu hijo. En otra ocasión él tocó a la persona, Él le dijo, Talita cumi, levantó a la niña, le tomó de la mano. En esta ocasión, ¿qué hizo? En otra ocasión le decían los ciegos, danos la vista. Está bien, de acuerdo a su fe. Y vino la vista. Pero aquí, escupió en el piso, tomó lodo y lo puso en los ojos. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué significado tendrá el lodo? ¿Era un lodo bendito? ¿Por qué escupió? ¿Sabe por qué está esto? Para que no digamos que el Señor está limitado a una manera de hacer milagros. Porque la gente que a veces sobreenfatiza los milagros, pues aquí les va aquí un misterio. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo con algo sencillo. No usó un agua especial, no agua bendita, simplemente escupió y lo puso en los ojos y lo limpió. Ahora la pregunta, pastor, ¿ustedes creen en milagros? Nos acusan, ustedes no creen en milagros. Claro que sí creemos en milagros. Hemos visto milagros. Pero yo tengo más confianza en el Dios que hace milagros que en el que supuestamente hace milagros. Yo creo todos los milagros que están en la Biblia. Yo creo que Dios sana. Hemos visto a mujeres ser sanadas de cáncer. Hemos visto a Dios restaurar a alguno enfermo. Hemos visto, mire, hemos visto a un hombre en el hospital que se murió. Ya, se fue así, ¿has visto eso? Unos minutos después va despertándose. Y los doctores, ¿qué está pasando este hombre? Y sabe que ese hombre murió unos 15 años después. La iglesia estaba orando por él. Pastor, ¿usted está diciendo que ustedes oraron? Mire, sí, yo creo porque estamos haciendo eso. Ahora hay otros casos que oramos y Dios nos sana. A veces que oramos y Dios nos restaura. A veces que oramos y la persona se muere. Porque lo que estamos viendo es que Dios va a sanar a quien Él quiere a veces. Y no vamos nosotros a ponerle a Dios, a torcerle su mano y decir, pues tienes que sanar a esta persona, ni mucho menos hacer un espectáculo. Y decir, este hombre es un inválido y lo pasamos con una silla de ruedas y decimos, pues Dios tiene que manifestarse. Usted no lo ve eso en la Biblia. En la Biblia vemos que los milagros tenían un propósito. Y ese propósito era para que la gente creyera en Jesucristo. Ahora les vuelvo a llevar a ustedes, por favor, ahí a Juan capítulo 20. Juan 20. Este pasaje nos enseña o nos recalca el propósito de los milagros. Recuerde que los milagros eran para acreditar el mensaje. Dice así en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que, ¿qué hermanos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora este pasaje está diciendo, usa la palabra señal. La señal, le vuelvo a repetir, es para acreditar el mensaje. Cuando Moisés fue enviado al pueblo de Israel, él le dijo, pues, ¿qué les voy a decir para que me crean? Y dice, pues, le voy a dar unas señales. Y la primera señal es que iba a meter su mano dentro de su ropa, le iba a sacar, iba a estar llena de lepra. Después le iba a meter otra vez y le iba a sacar y iba a estar limpio. Y la otra señal es que iba a tomar una vara y la iba a aventar al piso y se iba a convertir en serpiente. Y cuando lo tomara de la cola, pues iba a volver otra vez a hacer esa vara o ese palo.
Bueno, vemos que era para acreditar el mensaje. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes fueron salvos por un milagro? ¿Quién llega a Cristo por un milagro? No. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Los milagros no salvan. Los milagros no tienen poder para salvar. La palabra de Cristo puede salvar. 1 de Pedro 1, versículo 23 dice así de esta manera. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa, hermano, dice ahí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si usted lee lo que dice Romanos 10:17, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Ahora, pastor, le vuelvo a decir, me pregunta usted, pastor, ¿cree en milagros? Sí, creo en milagros. ¿Sabe cuál es el milagro más grande que hay en estos días? Es que Jesucristo está salvando a gente. Es el más grande milagro. La regeneración, el nuevo nacimiento. Y es lo que usted y yo debemos anhelar y desear. Vaya conmigo a Juan 17:20. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos, aquí les enseñó cuál iba a ser el medio por el cual la gente iba a ser salva. O sea, Él iba a enviarlos a predicar. Pero vea lo que dice. Esta es una frase muy interesante. Jesucristo aquí está orando al Padre. Y le dice de esta manera en el versículo 17:20. Mas no ruego solamente por esto. Está diciendo no solamente por estos 11 que están conmigo. Dice, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién, hermano? Por la palabra de ellos. O sea que cuando Jesucristo estaba orando aquí, Él sabía que unos 2000 años después, un hombre llamado Alejandro iba a creer. Un hombre Hilario iba a creer. Otro hombre llamado Oscar iba a creer. Y Miguel y Josué y también sus familias iban a creer. Él sabía y dice, yo no solamente estoy orando por estos que están aquí, sino estoy orando por los que iban a creer después. Dice, por los que iban a creer por la palabra de ¿quiénes? De ellos mismos, porque ellos salieron, esos 11 salieron, predicaron el evangelio y vemos ahí que 3000 almas fueron añadidas en Hechos capítulo 2, después 5000 hombres eran parte de la iglesia y se empezó a multiplicar. Y bueno, 2000 años después ese mensaje ha sido pasado de un hombre a otro, de una mujer a otra mujer y llegó hasta nuestros oídos. El Señor estaba orando por usted y por mí, pero iban a ser salvos por los milagros que ellos iban a hacer. ¿Qué dice este pasaje? Iban a creer, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de ellos. Bueno, ahora regresemos allí a Juan. Este hombre ya puede ver. Y ahora la gente está muy curiosa. Y empiezan a interrogarle a la gente. Primeramente, si usted ve el versículo 10 al 12, vemos que sus vecinos lo están interrogando. Me gusta lo que dice ahí lo que es el capítulo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Le preguntaron en el versículo 9. Unos decían, Él es. Y otros, a Él se parece. Él decía, ¿qué? Yo soy. ¿Lo han confundido a usted con otra persona? ¿Sí? Algunos lo han confundido con un hermano. Al hermano Miguel y al hermano José los confunden cada rato. Dicen que son hermanos. Y sí, es un gordito con barba. Pues son dos aquí. ¿Sí? Habíamos 3, pero ya nomás hay 2. Y dice aquí que le decían, no, Él es el que lo sanaron. Él estaba ciego y andaba caminando. Y andaba ahí en el mercado y saludando a la gente. Este hombre nunca había visto las cosas. Él había oído el mar, tal vez. Él había olido las flores, pero nunca las había visto. Entonces estoy seguro que estaba emocionado. Y donde quiera que iba, él se veía hasta sorprendido. Como aquellos que a veces vienen de un rancho y vienen al Distrito Federal. Están nada más, le están dando las vueltas porque nunca han visto tantos edificios. Y así andaba este muchacho. Nada más estaba él mirando. Y la gente decía, oye, ¿qué no es el que se sentaba en la esquina? Dice, no, se parece. Mira, tiene el mismo parecido. Han de ser primos o algo. Y él dice, no, soy yo. No lo podían creer. ¿Y qué te pasó? Bueno, aquel hombre llamado Jesús me abrió los ojos. ¿Qué hizo? Tomó un poco de lodo, lo puso en mis ojos, yo fui y me lavé. ¿Dónde está? No sé. Nunca había visto a Jesús. Y como no sabían qué hacer con él, lo llevaron con los fariseos. Ahí vemos lo que dice el 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho del lodo y le había abierto los ojos. El 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces aquí viene la interrogación de los fariseos. La misma pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él explica, me puso lodo, me lavé y veo. Y dice, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer esto? Y no le creían. Porque decían que era un pecador. ¿Por qué lo consideraban pecador a Jesús? Porque sanaba
Porque sanaba el día sábado. Decían, este hombre, si no fuera pecador, pues él sabría que el sábado no se debe hacer milagros. Entonces ellos querían desacreditar el mensaje de Cristo al decir que era un pecador porque sanaba el sábado. Y como no le creían, ¿qué cree que hicieron? Llamaron a los padres. A ver, traigan a sus papás, a ver si es cierto que este nació ciego. Y estos venían y tenían miedo, porque habían escuchado que si alguien declaraba que Jesús era el Hijo de Dios, le iban a expulsar. Y le preguntaron, oye, ¿ese es su hijo de ustedes? Vea lo que ellos dicen en el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco, nosotros tampoco lo sabemos. Mire lo que dice, mire, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Ellos dijeron, sí, él es nuestro hijo, y sí nació ciego. Ahora, ¿por qué ve? No sé, pregúntenle a ellos, tenían miedo. Él puede responder por sí mismo. Y dice la Biblia que tenían miedo ser expulsados. Dice el versículo 22, entonces dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuere expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces, ¿qué cree que hicieron? Lo volvieron a llamar otra vez. A ver, bueno, traigan otra vez a ese ciego. Y le hicieron la pregunta de nuevo, ¿quién te hizo esto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo sucedió esto? Él dijo en el versículo 25, mire, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué dice ahí después? Ahora veo. Está diciendo, dale gloria a Dios, porque sabemos que este hombre es pecador, porque él sanó el sábado y el sábado no debe sanar. Y dijo, yo no sé si es pecador o no, pero sí sé una cosa, que yo estaba ciego, pero ahora mire, ahora veo. Es interesante lo que sigue después, porque vea lo que dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Ya leímos eso. El versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrieron los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Está diciendo, ya les dije. ¿Por qué quieren que le diga la misma historia? Ya va la tercera vez que le preguntan. Ya les dije lo que él hizo, ya les dije lo que pasó. Dice, ¿acaso quieren seguirlo también ustedes? Dice después que lo injuriaron. Injuriar significa insultar o ofenderle para desacreditarlo. Dice en el versículo 28, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Está diciendo, nosotros seguimos a Moisés, y este no sigue a Moisés porque él quebranta la ley de Moisés. Después dice ahí en el versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahí les dio en la torre. Está diciendo, este hizo una tremenda obra que jamás se había visto en la tierra. Si él no fuera de Dios, entonces no podría haber hecho esto. Él mismo dijo, Dios no oye, ¿a quiénes? A los pecadores. Y está diciendo, le está dando una tremenda enseñanza a la cual estos después se ofenden. Dice así en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron con él? Le expulsaron, lo echaron fuera. Vemos la última parte de allí, el versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Vemos aquí Jesús buscando al perdido. Y el Señor Jesucristo vino al mundo a buscar a los pecadores. Vaya conmigo a Lucas 19, versículo 10, donde vemos el propósito de Cristo aquí en la tierra. Esta es su misión. Esta es la razón por la cual Él vino al mundo. Y entre ellas vino para ser glorificado, para enseñar, sí, pero este es su propósito principal. En el versículo 10 dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa, hermanos? Lo que se había perdido. Y aquí vemos entonces a Jesús buscando al hombre que había sido expulsado.
Ahora, note que ahora el Señor Jesús le hace una pregunta a él. A este hombre ya tal vez estaba harteado de tantas preguntas. ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo te lo hizo? ¿A poco naciste ciego? ¿Y quién es? ¿Y dónde está? Y ahora el Señor le va a hacer la pregunta que importa. Regresando allá a Juan 9, la pregunta es esta en el versículo 35, la pregunta más importante. Al final dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta no está diciendo que si creemos que Jesús es simplemente intelectualmente el Hijo de Dios. Ahora sí, muchos lo creen, muchos dicen, sí, Él es el Hijo de Dios. Este pasaje está diciendo que si creemos que Jesús es nuestro Salvador autosuficiente para salvarnos. ¿Cree usted que Jesucristo pagó por todos sus pecados, hermano? Creo que Él murió para redimirle de toda la maldad. Él murió por todos sus pecados, los que ha hecho ayer, los que va a hacer mañana, y Él murió por todos los pecados. Si usted cree eso, eso es lo que está diciendo Él. Usted cree en el Hijo de Dios. Y cuando una persona cree en el Hijo de Dios, dice la Biblia que uno tiene entonces vida eterna. Vea lo que dice el versículo 36. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le responde ahí en el versículo 38 y él dijo, 37, le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, ¿qué dice? Él es. En otras palabras, diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y si tú crees en mí, yo te voy a salvar. Vea conmigo, por favor, a Juan 14:6. Esto nos enseña que Jesucristo es el único medio para salvarnos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acompáñeme ahora a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Una vez el hermano Josué y yo estábamos evangelizando y un señor quería mostrarnos su sabiduría humana y yo no quiero criticar a la gente que no conoce al Señor, pero él nos dijo algo que muchos creen. Él dijo, ¿no será posible que ustedes que creen en el Dios que se le apareció a Abraham en Mesopotamia es el mismo Dios que se le apareció a los indígenas allá, a los aztecas? Le dije, no, Señor, no creo que es así. Dice, ¿no crees que todos en verdad llegamos al mismo Dios, pero de diferentes formas y diferentes nombres? Dije, no, la Biblia enseña en Hechos 4, versículo 12, esto. Y en ninguno otro hay salvación. Mire, porque no hay otro, ¿qué dice, hermanos ahí? Nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente en lo que Jesús hizo hay salvación. Así dice la Biblia también en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Jesús mismo dijo que Él era el Hijo de Dios, ¿correcto? Pero dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo, hombre. ¿Qué es la siguiente parte? El cual se entregó a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? En rescate por todos nosotros. ¿Sí dice la Biblia así? Ahora dice la Biblia que Jesucristo es el único medio para salvación. Y bueno, yo lo tengo que repetir una y otra vez porque es la enseñanza. Hay nuevos creyentes, hay niños que tienen que crecer y entender que la salvación es por la fe en Jesucristo. No es por la conducta de uno, no es porque no queremos que se porten bien. Sí, queremos que se porten bien, pero es un error depositar su fe en cualquier otra cosa si no es en Jesucristo. La próxima semana vamos a ver acerca de la puerta. Jesús es la puerta. Regresemos a Juan 10:9. Note lo que dice Jesucristo ahí. Él dijo esto en Juan 10, versículo 9. Dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una analogía de la salvación. La salvación es tan sencilla como pasar por una puerta, como pasar por los marcos de una puerta, pero Jesucristo es la puerta, Él es el camino, Él es el medio para ser salvado. Le hago una pregunta a usted en esta tarde. ¿Cree usted eso? ¿Usted cree que Jesucristo pagó por todos sus pecados y la salvación depende solamente de la obra que Él hizo en la cruz? Si es así, entonces la Biblia dice que usted ha sido perdonado, no está más bajo condenación, ahora pasó el juicio. Pero veamos lo que hizo este hombre, el ciego, en cuanto él creyó y entendió esto. Dice en versículo 38, ahí regresando a Juan 9, y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo después? Le adoró. En primer lugar, él dijo, yo creo. El creer es la única condición para ser salvos.
En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer o el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Vamos a ver que los santos del Antiguo Testamento también fueron salvos por creer en Jesucristo. Podrá que haya personas, tal vez muchas sinceras, que creen que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por portarse bien. Pero esto no es lo que la Biblia enseña, porque nadie se puede portar bien. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, tenemos defectos. Es más, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y aquí se dice que los profetas del Antiguo Testamento predicaban de Cristo. Dice así el versículo 43, Hechos 10:43. De este, hablando de Jesús, dan testimonio, ¿quiénes, hermanos? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados, mire, por su nombre. Por creer en Jesús se recibe el perdón de pecados. ¿Y quién decía esto, hermanos? Todos los profetas. Desde el primer profeta, tal vez fue Moisés, y luego los demás profetas, los escribieron los jueces, el profeta que escribió el libro de Ruth, el profeta que escribió el libro de Samuel, el profeta que escribió las crónicas, todos los Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos, dice la Biblia, dan testimonio de que si cree en Jesucristo, usted va a recibir ¿qué cosa? El perdón de pecados. Ahora, ellos tenían todo el mensaje completo, absolutamente no lo tenían completo, pero tenían suficiente luz para saber que algún día iba a venir la simiente que iba a rescatarnos del infierno. Entonces la persona que creía en la simiente iba a ser salvo, porque así dice la palabra de Dios, iba a recibir el perdón de pecados. Después de que creyó en él, ¿qué hizo el ciego, hermanitos? ¿Qué le hizo? Le adoró. ¿A Jesús se le puede adorar? Sí. ¿A quién se le puede adorar? Nosotros tenemos amigos que respetamos, ¿podemos adorarnos unos a otros? No. Hay tal vez líderes espirituales, pastores que respetamos, ¿podemos adorarles a ellos? No. ¿Podemos adorar a nuestros padres? No. ¿Quién merece la adoración o el culto, la honra? Solamente Dios. Y aquí nos declara que Jesucristo es Dios mismo porque Él recibió adoración. Ahora, no fue la única vez que le adoraron y solamente vamos a cubrir unos ciertos pasajes, pero antes de ir, vaya conmigo a Isaías 42, donde vemos que Dios no comparte su gloria. O sea, si Jesús es Dios, entonces se le debe adorar. Si Él no es Dios, Él no debería permitir que le adoraran. Isaías 42, dice la Biblia, de esta manera. Dice el versículo 8 así. Yo Jehová, este es mi nombre. Mire, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este pasaje está diciendo que Él no permite, Él no comparte su gloria. La palabra adorar significa muchas veces postrarnos delante de Dios, darle alguna, venerar al Señor, rendirle culto. Y está diciendo aquí que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie, ni con las esculturas, que son las estatuas, y con las imágenes. Y algunos adoran a imágenes, sí, algunos adoran a estatuas, sí, y Dios dice, yo no quiero que lo adores a ellos, adorarme solamente a mí. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 19. Aquí vemos en una ocasión el apóstol Juan, quien es el autor de Apocalipsis, postrándose ante un ángel. Y aquel ángel le reprende. Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Nota que el 9 dice, y el ángel me dijo, está hablando de un ángel. Después dice el 10, y me postré a sus pies, ¿para qué, hermanos? Para adorarle. Mire lo que responde el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué hizo este ángel aquí? Lo reprendió, o sea, lo regañó, le llamó la atención y lo dirigió a Dios. Ahora, ese pasaje lo quiero compartir porque hay quienes enseñan que Jesús es un ángel. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Dicen que ahora Él se hizo carne. Bueno, si así fuera, vemos que a los ángeles no se les puede adorar, correcto. No se les puede rendir culto a un ángel. Ahora vamos a ver que a Jesús lo adoraron desde que Él nació. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Aquí Jesucristo ya está envuelto en pañales y está Él con su madre. Y dice la Biblia que vienen algunos para adorarle, adorar a Jesús. Dice versículo 11,
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Miren lo que hicieron después. Y postrándose, ¿qué hicieron, hermanos? Lo adoraron. Y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vaya conmigo ahora a Mateo 14. Mateo 14. Esos solamente son algunos ejemplos de la adoración a Jesucristo. ¿Y por qué se puede adorar a Jesús? Porque Él es Dios mismo. Dice así el versículo 33, Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron, hermanos? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres, ahí dice, Hijo de Dios. Entonces vemos que al Hijo de Dios se le puede adorar, y solamente se le puede adorar al que es Dios. Jesús es la segunda persona, nosotros llamamos de la Trinidad, y podemos venir a Jesús y adorarle. Mira, regresando ahí ahora al capítulo 9 de Juan, vemos la culminación de la historia. Pues Jesús pasaba un día por ahí, el día sábado, estaba ahí un hombre ciego. La pregunta surge, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó? Ni uno ni el otro, sino que él era ciego por un propósito. Y el Señor lo que hace, escupe, toma el lodo, lo pone en sus ojos, aquel hombre se lava y ahora puede ver. La gente no lo puede creer, lo están interrogando, ¿y quién te hizo esto? ¿Y cómo te sucedió aquello? ¿Eres tú? ¿Es otro? Es interrogado por los religiosos, finalmente es expulsado y Jesús lo encuentra y se declara como el Mesías, Salvador, Hijo de Dios. Pero vean las últimas palabras que Jesús le dice. Capítulo 9, dice así, 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, ahí estaban escuchando lo que Jesús le dijo a este hombre. Ahora la respuesta es sí, dice el versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, por no creer en Jesucristo, van a permanecer en su pecado. Una persona que está perdida va a aceptar que está perdida. Por eso cuando evangelizamos, el primer concepto que les compartimos es que todos somos pecadores. Porque una persona que no entiende que es un pecado, no lo acepta, entonces no va a entender la necesidad de un Salvador. Es como aquellos hombres que no les gusta el doctor, no nos gusta ni el doctor. Entonces como no queremos aceptar que estamos enfermos. Y como no aceptamos que estamos enfermos, no vamos a acudir al médico, ni mucho menos vamos a acudir a la medicina. Por eso es importante reconocer que somos pecadores y que no hay nadie que sea bueno a los ojos de Dios. Lo que necesitamos es a un Salvador. Y cuando usted dice, yo estoy ciego, yo estoy perdido, yo necesito ver, usted va a llegar a Cristo. Y cuando usted llega a Cristo, la Iglesia dice que Él es la luz del mundo y Él nos va a abrir el entendimiento, nos va a dar la salvación eterna. Y esa es la tremenda enseñanza de este capítulo, que antes éramos ciegos, pero ahora vemos. Hablando de nuestro entendimiento espiritual. Ahora, la advertencia es para aquellos, los que no quieren recibir, los que no quieren llegar, los que se aferran a sus obras, los que se aferran a su religión, los que se aferran aún a su pecado, dice que ellos permanecen en su pecado, en su ceguera. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Terminamos lo que es Juan capítulo 9.